Hola, soy Nicolín Peck y enseño sobre crianza, buena comunicación y construcción de relaciones familiares en todo el mundo a través del enfoque del autogobierno basado en principios. Y en este video voy a hablar sobre por qué los principios son mejores que las reglas. Ahora, en videos anteriores he dicho cosas como reglas familiares y cosas así. Creo que las reglas y la gobernanza familiar son cosas que la gente suele unir en su mente. Pero diré que tener un principio por el cual gobiernas a tu familia es mucho mejor que tener una regla familiar. Y todas las reglas en nuestro hogar están de hecho basadas en principios. En este video voy a hablar sobre la diferencia entre reglas y principios. Y algunos de los principios que querrás tener para mantener a tu familia, la gobernanza familiar de la riqueza. Así que primero hablemos sobre el autogobierno porque vamos a mirar a través del enfoque del autogobierno. El autogobierno es cuando una persona posee un conocimiento de sus propios comportamientos y examinan cómo sus comportamientos se relacionan con lo que saben sobre causa y efecto de manera regular y ven si pueden hacer ajustes. Así que asumen toda la responsabilidad y propiedad de su comportamiento, de sus pensamientos, de sus emociones y los cambian si hay un problema. Son humildes, son honestos. Estas personas están siguiendo principios. El autogobierno es de hecho un principio. Es uno de los principios clave de la libertad sobre los que se fundan la mayoría de las sociedades libres. Ese principio de autogobierno, lo que significa que cada persona puede controlar parte de su propio destino al tomar sus propias decisiones y que otras personas nunca pueden elegir por ellos. Porque todo eso sucede por dentro. Hay muchos otros principios que la gente sigue, principios como la honestidad, la integridad, siguen principios de libertad. Siguen principios de salud, principios religiosos, principios de comunicación. Hay muchos principios que la gente sigue. Vamos a tocar solo algunos de esos aquí. Pero lo principal que quiero transmitirles es la diferencia entre un principio y una regla. Porque las reglas, de hecho, podría ser problemático, donde los principios generalmente siempre pueden guiarnos en la dirección correcta. Hace años comencé a hacer cuidado de crianza terapéutico para adolescentes con problemas, y estos jóvenes de entre 12 y 18 años venían a mi casa para recibir tratamiento. Mi hogar era un hogar de crianza terapéutica, y se suponía que debían recibir tratamiento de mi parte. Bueno, cuando llegaron a mi casa, no quería simplemente hacer modificación de comportamiento. No quería simplemente enseñarles cosas que los hicieran querer no tener un mal comportamiento por fuera. Quería que quisieran no tener un mal comportamiento por dentro. Quería que su corazón estuviera convencido, que quisieran tomar las decisiones correctas para siempre, no solo en ese momento. Y así supe que si iba a ayudarles a tener un cambio de corazón, que es lo que sucede cuando una persona se autogobierna, entonces iba a necesitar basar todo mi entorno en principios y no en manipulación. Así que para que lo sepas, eso es lo opuesto. A un principio, cuando gobiernas por principios, entonces es verdad e integridad. Pero cuando gobiernas solo por un capricho, entonces es manipulación. Y no quería eso para mis hijos de crianza ni para mis propios hijos. De hecho, no creo que pudiera ser feliz sabiendo que no estaba haciendo algo que fuera honesto con los niños. Luego, en 2009, la BBC documentó a nuestra familia en los padres más estrictos del mundo y trajo a 2 adolescentes a nuestra casa para quedarse durante 8 días. La gente vio que el principio realmente era poderoso. De hecho, nuestro episodio se convirtió en el más visto que habían tenido en la BBC debido a lo tranquilo que fue. Poder estar tranquilo, incluso cuando las cosas se están volviendo un poco locas, es en realidad un principio. Así que había practicado vivir en calma durante años y años con mis hijos de crianza. Y debido a eso estaba lista para vivir ese principio, incluso si algunos niños ruidosos o niños irrespetuosos vinieron a mi casa, lo cual sucedió. Pero al final del programa, en realidad estaban suplicando por no irse de nuestra casa y estaban disfrutando el tiempo que pasaban en nuestra casa porque era tan tranquilo. Al principio odiaban la calma. Entonces querían tener calma. Entonces querían nunca dejar la calma. Así de poderoso era ese principio de la calma para ellos. Así que hablemos sobre la diferencia entre principios y reglas. Pero antes de llegar a estas diferencias exactas, haz clic en el botón de suscribirte. Ahora, hay mucho contenido en este canal.
No querrás perdértelo. Nuevos videos salen todo el tiempo, así que asegúrate de hacer clic en la campanita de notificaciones también para que no te los pierdas. Las reglas o leyes están limitadas a una situación específica o tal vez a algunas situaciones específicas. Piensa en las leyes de los cinturones de seguridad y las leyes de límites de velocidad. Bueno, puedes ir a este límite de velocidad aquí, pero aquí tienes que ir a este otro límite de velocidad. Si el límite de velocidad fuera un principio, entonces tendrías que ir al mismo límite de velocidad en todas partes. Pero dado que el límite de velocidad de 55 no es un principio, lo sabemos, y como cambia, entonces sabemos que es solo una regla o simplemente una ley. Está bien. Ahora, con suerte hay algún principio detrás de esa ley, porque detrás de la mayoría de las reglas o leyes hay principios, no todas. Sin embargo, no todas, pero detrás de la mayoría, entonces, ¿cuál podría ser el principio detrás de una ley de límite de velocidad? Quizás sería algo como la seguridad, ¿verdad? Quizás el principio es que solo puedes prestar atención a una cierta velocidad. Y así, dado que ese es el principio, entonces tenemos que hacer las leyes en cumplimiento con ese principio. Quizás de ahí vienen. No lo sé, pero todo lo que sé es que un límite de velocidad de 25 en un vecindario realmente no tiene sentido. Aparte de eso, alguien simplemente lo convirtió en una ley y estamos acostumbrados a ello. Los principios son opuestos a las reglas en el sentido de que son ampliamente aplicables, lo que significa que un principio se aplica a todo. Todo, no, solo a ciertas experiencias o situaciones. Por eso podemos confiar en los principios y podemos apoyarnos en eso mientras tratamos de encontrar soluciones a nuestros problemas o tratando de ayudar a las personas a salir de una situación difícil. Las reglas pueden restringir la libre voluntad o incluso dictar lo que tenemos que hacer o controlarnos. Pero los principios maximizan nuestra libre voluntad o nuestra agencia, si prefieres usar esa palabra. De hecho, nos permiten tener la máxima libertad y elección. Así que hay una diferencia ahí. Cuando tienes un principio que estás usando, en realidad sientes que puedes elegir. Cuando tienes una regla o una ley, sientes que alguien está restringiendo tus opciones. Y creo que este es uno de los problemas que la gente enfrenta hoy en día. Seguimos recibiendo más y más leyes y reglas que se implementan. Y sé porque he ayudado a redactar leyes yo mismo para proteger a los niños. Y así sé cuántas están sucediendo y lo fácil que es hacer que una pase. Debido a todas las reglas y leyes que siguen surgiendo, la gente está empezando a sentir que alguien más los está controlando. Esto frustra mucho a la gente. Esto hace que la gente se vuelva contenciosa porque no sienten que tienen la libertad que necesitan. Donde, si simplemente estuviéramos gobernando nuestra sociedad por principios, la gente en realidad cuidaría más de sus propias decisiones. Y si no estuvieran en alineación con el principio, se autocorregirían. Gran diferencia, ¿verdad? Las reglas son utilizadas por los gobiernos para protegernos, pero los principios son en realidad eternos, o si prefieres usar una palabra bíblica, son eternos. Los principios continúan para siempre. No se detienen y básicamente nos dan el objetivo hacia el cual trabajar. En lugar de intentar protegernos, en una circunstancia determinada, nos brindan una protección definitiva, porque es una protección eterna a medida que nos alineamos con ellos. Así que ahí hay una pequeña diferencia. Las reglas tienen muchas excepciones, pero los principios no necesitan excepciones. Por ejemplo, un padre le da una instrucción a un niño y le dice: necesito que tú laves los platos. Si el niño conoce el principio que sigue las instrucciones, el principio es: hago lo que mamá y papá me dicen que haga. Honro a mis padres, sigo la instrucción. Ese es el principio, no importa cuál sea la instrucción, lo sigo, ¿verdad? Eso es vivir de acuerdo con el principio. Entonces no tendrían ningún problema. Ellos dirían que está bien o estarían en desacuerdo de manera apropiada y hablarían al respecto. Y eso sería todo. Pero si el padre dice: necesito que laves los platos, y el niño dice: sí, pero sabes, solo lavé un par de estos platos, alguien más lavó estos platos. Entonces, de repente están tratando de encontrar la regla particular que los saque de eso. Está bien. Bueno, ¿es la regla que solo lavo los platos que toqué? ¿O es la regla que tengo que lavar los platos de solo esta comida?
¿O es la regla que tengo que lavar todos los platos? Bueno, no se trata de la regla. El principio es que el padre te dijo algo que necesitabas hacer y tienes que cumplir con el principio siguiendo la instrucción. Así que, cuando gobiernas por principios, las cosas son mucho más claras. Y como puedes ver, no necesitan haber excepciones. Gracias. Las reglas a menudo deben doblarse para ajustarse al principio, pero el principio conduce al crecimiento. Los principios no se doblan. Simplemente llevan a una persona en un viaje hacia un mayor crecimiento. De hecho, es muy difícil vivir de acuerdo con el principio porque tienes que dejar de lado todas esas pequeñas excepciones que constantemente vienen a tu mente porque quieres convertir todo en una regla. Es simplemente naturaleza humana, hacerlo, compartimentalizar las cosas y hacerlas más simples. Pero los principios, por naturaleza, no lo son. Los principios no los puedes encerrar en una caja así porque se aplican a todo. Así que, debido a que son tan amplios, eso significa que van a seguir guiando a la persona constantemente. La persona debería elegir seguir el principio. Las reglas pueden ofrecer orientación y dirección, pero los principios cambian corazones. Cuando una persona elige honrar a su padre y a su madre y seguir las instrucciones de sus padres, eso es un cambio de corazón. Llevar tu plato después de una comida es una regla que puede ofrecer algunas bases sobre la limpieza, una guía que puede ser útil, pero no hay un cambio de corazón que venga de eso. Los principios cambian corazones. Así que, como padres, definitivamente queremos aplicar principios más que solo reglas. Ahora, tanto las reglas como los principios pueden modificar el comportamiento. Así que lo que eso significa es que podrías terminar usando un poco de ambos, pero si puedes encontrar el principio que está debajo de la regla y discutirlo con los niños, eso ayudará con el cambio de corazón. Mi propósito como padre que enseña la autogobernanza es enseñar a mis hijos a tener un cambio de corazón, a unificar a nuestra familia para que estemos fuertemente unidos. Para hacer eso, necesitamos asegurarnos de que estamos construyendo sobre principios en lugar de solo reglas. Las reglas pueden cambiar según la actitud de alguien o su estado de ánimo ese día, pero los principios no. Y así es como lo sabemos. Esas son cosas seguras sobre las que podemos establecer nuestra crianza y la base de nuestra relación. Hay tantos principios que me encantaría enseñarte. Principios como cómo dejar el tema, cómo discrepar de manera apropiada con alguien. Principios como cómo corregir a alguien de manera tranquila. Cómo mantener una expresión facial, voz y cuerpo calmados, incluso cuando sientes que las cosas están empezando a salirse de control. Todas estas son cosas que se basan en principios y puedo enseñártelas en mi próximo video, que es el secreto no tan conocido para el éxito en la crianza. Así que haz clic en el enlace a ese video ahora.